Digamos que te quieres armar un PC gamer y tienes un presupuesto más o menos bajo. Bueno, no busques más, porque luego de analizar en profundidad a estos nuevos APUs de Ryzen, literalmente no encuentro ningún motivo válido para comprar cualquier otra cosa que no sea esto. Y es que honestamente estos micros tienen como todo lo mejor de todas las características que podríamos buscar en un producto como este. Cualquier cosa que pueda ser importante para ti: velocidad, consumo, rendimiento en videojuegos, rendimiento en productividad, actualizaciones, posibilidad de actualizaciones futuras. Todo, literalmente todo está acá. Y por si eso fuera poco, además hay una sorpresa que puede o no ser importante para ti, pero que está ahí sin que nadie lo pidiera y suma a que este producto sea lo que realmente es. A ver, sí es verdad que encontramos un par de problemitas y hay una que otra cosa que debes saber y tener en cuenta antes de comprar, pero en general estoy muy emocionado de poderte contar todo acerca de estos nuevos micros luego de un brevísimo mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. CDK Offer. ¿Estamos en 2024 y todavía tienes esta marca de agua en tu PC? No puede ser, mira, te enseño cómo eliminarla por muy poco dinero y para siempre. CDK Offer es una web en donde conseguirás software y videojuegos a precios muy por debajo del costo real, y la clave de Windows 11 Pro la puedes conseguir en tan solo $31. Para que tengas una idea, el precio retail de esta licencia es de $200 americanos. Sin embargo, si cuando estés comprando en CDK Offer usas nuestro código de descuento por año nuevo SA25, te va a quedar en solo $23. Ahora todo lo que resta es terminar la compra utilizando tu método de pago preferido. Yo recomiendo PayPal, y luego, al recibir la licencia, lo vas a activar en tu PC para que finalmente esta marca de agua desaparezca. Y si $23 te parece todavía caro, mira esto. Y es que puedes ahorrar incluso más comprando la clave de Windows 10 Pro, que es 100% actualizable a Windows 11 completamente gratis, y con nuestro código de descuento SA25 te queda en solo $17. Ya lo sabes, literalmente no hay excusa para no tener Windows activado en 2024. Te dejo los enlaces en la descripción de este vídeo y ahora sí continuemos con la temática del día de hoy. Ok. ¿Cuáles son las cosas que cualquier persona buscaría en un producto como el Ryzen 5 8600G o el Ryzen 7 8700G? Posiblemente lo primero y más importante cuando pensamos en APUs es el precio y su relación, por supuesto, costo-beneficio, así que salgamos de eso de una vez. El Ryzen 7 8700G va a costar $329 americanos y el Ryzen 5 8600G $229. Por si se los preguntan, ambos vienen con coolers en la caja. Hablando en general, son precios normales de CPUs de gama media. Sin embargo, cuando los comparamos con los precios actuales del Ryzen 7 7700 y del Ryzen 5 7600, vemos que la diferencia es realmente marginal. Y con estos dos, sí o sí tienes que comprar una gráfica dedicada para jugar, ya que la gráfica integrada que tienen apenas nos dejaría correr el CSGO en 720p a pocos cuadros por segundo. Así que de precio los APUs están súper bien y por ese dinero no veo ningún motivo para no comprarlos. Vale, lo segundo que todo el mundo busca en un CPU es evidentemente el rendimiento. Y sí, me voy a enfocar primero en CPU y luego en GPU porque si no, nos volvemos locos. Bueno, pues resulta que estos nuevos micros tienen básicamente las mismas características que los CPUs de la serie 7000. Tienen arquitectura Zen 4 con todos sus beneficios e incremento de IPC versus Zen 3. Tienen un base y boost clock súper parecido, un poco más bajito en papel sí, pero ya veremos a continuación que en la práctica no es tan distinto. Tienen la misma cantidad de núcleos e hilos. Pero acá vemos una diferencia importante. Y es que sí, no todo es color de rosas, porque en estos CPUs tenemos la mitad del caché L3 que en sus equivalentes en Ryzen 7000. Y es cierto que eso puede afectar a ciertas tareas que tengan un uso intensivo de múltiples núcleos a la vez, tales como por ejemplo algunos videojuegos, simulaciones, trabajos con bases de datos, entre muchas otras cosas. La buena noticia es que al menos en nuestras pruebas de CPU, las diferencias tanto en frecuencias como en rendimiento directamente con el 7600 y 7700 fueron realmente pequeñas, siempre de menos de un 10%. Y si tomamos en cuenta que comprando estos APUs estamos ganando una GPU integrada bastante potente por casi el mismo precio que los otros micros que no tienen GPU, la diferencia de rendimiento está más que justificada, al menos a mi criterio. Como micro conclusión de este pequeño segmento, podemos decir que el 8600G y 8700G rinden casi igual que el 7600 y 7700, y salvo por aplicaciones que requieran un uso intensivo de memoria caché, no vamos a sentir realmente una diferencia muy notable. Igual, ojo porque luego vamos a volver a esto ya que hicimos un par de pruebas utilizando GPU dedicada y ahí quizás esa diferencia de caché se note un poco más, pero ya lo veremos. Por cierto, tengan en cuenta que estas pruebas las estábamos haciendo por el simple hecho de que tenemos que ver cómo rinden estos CPUs y había que compararlos con algo. Pero siendo sinceros, la persona que busca un 8600G o un 8700G no está buscando un micro sin GPU integrada. Por eso tampoco incluí aquí a Intel en las pruebas, porque
La realidad es que ningún CPU de escritorio del mercado, ni de AMD ni de Intel, compite con estos APUs, al menos en este momento. Así que dicho esto, en términos de rendimiento de CPU por el precio que tienen, de nuevo, no hay motivo para no comprarlos. Vale, ¿qué otras cosas son importantes para ti cuando compras un CPU? El consumo quizás, las temperaturas. Seguramente ya lo sabes, pero el TDP de estos APUs es de 65 watts. De hecho, todo el line-up de la serie de APUs 8000G tiene un TDP de 65 watts independientemente del modelo. Esto es maravilloso por diversos motivos. Primero porque, como puedes ver en el gráfico, el consumo de los micros es realmente una maravilla. Esto a su vez implica que no necesitas una fuente demasiado potente para utilizarlos, por lo que la idea de armar un PC económico sigue teniendo mucho sentido. Segundo, esto también lleva a que las temperaturas sean extremadamente manejables, como puedes apreciar en pantalla en este momento. Y esto es con los coolers de stock que traen en la caja los APUs. Es decir, que si quisieras, por ejemplo, utilizarlos para una PC ITX o incluso para una mini PC gamer, podrían andar muy bien. Y tercero, si bien el TDP es súper bajo, es a la vez más del doble que el TDP de, por ejemplo, los Z1 Extreme, que son los micros que están en consolas como la ROG Ally, por lo que incluso teniendo especificaciones similares en la GPU, deberíamos tener considerablemente más rendimiento aquí que en este tipo de consolas portátiles. Habiendo visto entonces las temperaturas, el TDP y el consumo, de nuevo, no veo qué otra opción habría para recomendarte que pueda competir con ninguno de estos dos micros. Pero sigamos con lo próximo que le preocupa muchísimo a los usuarios de las APUs, que es la posibilidad de hacer upgrade a futuro. Y es que, sí gente, la mayoría de personas compra estos APUs pensando en luego agregarle una gráfica dedicada, por lo que, por más que sean muy buenos estos micros, si no son capaces luego de aguantarse una GPU bien potente, pues no servirían de absolutamente nada. Vale, comenzando por la teoría, acá técnicamente no deberíamos tener problemas, ya que estos APUs cuentan con todos los mismos carriles PCI Express que los Ryzen 7000, tanto como las mismas tecnologías que ya vimos antes. Y sí, es cierto que estos carriles PCI Express son 4.0 y no 5.0, pero la realidad es que a día de hoy estamos bastante lejos de utilizar el ancho de banda total de la cuarta generación, por lo que me atrevo a decir que incluso por un par de generaciones más de GPUs no vamos realmente a necesitar como tal los carriles PCI Express 5.0. Pero vamos a las pruebas. Acá me animé a utilizar una RTX 4080 con el 8700G y estamos viendo la diferencia con el 7700. Y sí, al menos a 1440p y con esta GPU hay una diferencia. No es demasiado grande, un 10% en promedio en los juegos que probamos, pero definitivamente existe y no hay que ocultarla. Esto supongo yo que se debe a la gran diferencia de caché que hay entre los APUs y los CPUs normales. Quizás también influya la pequeña diferencia de frecuencias que existe. Ahora, tengan en cuenta también que esto fue solo un ejemplo extremo. Siendo realistas, sería muy poco probable que alguien que se compra un APU actualice luego a una RTX 4080. Y si la GPU es menos potente, obviamente el cuello de botella va a ser menor o inexistente. Sin embargo, al menos pudimos demostrar que incluso con una mínima limitación, estos APUs son capaces de aguantar gráficas súper potentes como la 4080 y no limitar tanto su rendimiento, por lo que vas a poder actualizar básicamente a la gráfica que quieras en el futuro. En relación por su parte a la posibilidad de poder actualizar el CPU como tal, AMD se comprometió a mantener el socket AM5 hasta al menos 2025, por lo que una o dos generaciones más de CPUs te deberían quedar en donde puedas actualizar el CPU sin problemas y sin cambiar mother ni nada. Finalmente, y volviendo al tema de los carriles PCI Express, sí debemos decir que el hecho de no tener la versión 5.0 nos priva de utilizar SSDs de quinta generación, y esto es negativo por donde se lo vea. Sin embargo, y a riesgo de sonar que estoy justificando a AMD por sus falencias, la realidad es que los SSD de generación 5 cuestan alrededor del triple que los de generación 4, por lo que realmente no son el target de los clientes que compran un APU que buscan cosas de gama de entrada. Y además, a día de hoy sus beneficios prácticos son básicamente cero, así que si bien es algo negativo, por supuesto, no lo veo como un factor decisivo o que cambie mi percepción acerca de estos micros. Dicho esto, creo que está claro que si quieres un CPU que tenga un camino de upgrade bastante claro tanto para agregar GPU dedicada luego como para potencialmente cambiarlo por otro sin tener que cambiar toda tu plataforma, no hay dónde más buscar. Pero bueno, ¿les parece si finalmente pasamos a hablar del rendimiento de los APUs en videojuegos? Como todos saben, estos nuevos APUs no solamente traen la última tecnología en CPU, sino también en GPU, incorporando finalmente la arquitectura RDNA 3. Sí, la misma que tenemos en las últimas generaciones de gráficas de AMD, con literalmente todos sus beneficios. Ahora, esto no significa que vamos a tener el mismo rendimiento de una gráfica de escritorio, ya que
Para que se hagan una pequeña idea, la GPU de gama más de entrada de esta generación de AMD, que es la RX 7600, tiene 32 unidades de cómputo, mientras que en los APUs que tenemos por acá tienen 8 unidades de cómputo del 8600G y 12 del 8700G. Por ende, mantengan sus expectativas acordes. Comenzando por el Ryzen 5 8600G, podemos ver que el rendimiento en Cyberpunk, si lo jugamos a 1080p nativo con los gráficos en bajo, la verdad es que es bastante pobre. Jugar a 24 cuadros es algo que podríamos llegar a pensar en hacer en algunos juegos, pero definitivamente no en este. Y recién cuando activamos el FSR 2.1 en el perfil rendimiento, logramos conseguir unos 44 cuadros por segundo y un 1% bajo aceptable, con lo que el juego se convierte en jugable. Y he de decir que no se ve mal. Hay un perfil también FSR de ultra rendimiento con el que podemos conseguir unos 55 cuadros por segundo, pero ese sí honestamente se ve terrible, así que no lo recomiendo en lo absoluto. Con respecto al Fluid Motion Frames, ya vamos a hablar de eso, denme unos minutos. Bien, si pasamos a otro de mis juegos favoritos, el Horizon Zero Dawn, en 1080p nativos y perfil priorizar rendimiento, el CPU también se queda un poco corto con unos 37 cuadros por segundo. Por suerte, este juego también es compatible con FSR y al activarlo en perfil equilibrado logramos conseguir 61 cuadros por segundo promedio con 52 FPS en el 1% bajo. Así que aquí ya va súper bien y también se ve excelente. Y si les gustan los juegos más bien viejitos pero súper disfrutables, el Shadow of the Tomb Raider en 1080p nativos sin reescalar, aunque en el perfil más bajo, corre a 52 cuadros por segundo, lo cual es perfectamente disfrutable en este título. Que por cierto, si no lo han jugado se los recomiendo muchísimo. Bien, volviendo a tiempos más actuales, el Assassin's Creed Mirage en 1080p nativos y en perfil bajo corre a unos 41 cuadros por segundo, lo cual es jugable pero no es la experiencia ideal. Y como este juego no es compatible de forma nativa con rescalado de ningún tipo, era una buena oportunidad para testear RSR o Radeon Super Resolution, que obviamente es compatible con estas APUs. Así que activé la característica desde el software de AMD, puse el juego a 1600x900, que es una resolución más o menos intermedia entre 1080p y 720p, y logramos unos nada despreciables 49 cuadros por segundo sin perder de forma notable calidad de imagen, por lo que está súper piola tener esta opción disponible, así sea para probarla y ver si te gusta o no, y utilizarla por supuesto en casos como estos. Finalmente probamos el Spider-Man Remastered, uno de los juegos más populares de los últimos tiempos, y para mi sorpresa a 1080p en perfil muy bajo y sin necesidad de rescalado, logramos unos 53 cuadros por segundo. Nada mal para un juego que incluso en gráficos bajos es bastante demandante y se ve súper bonito. La verdad, gente, bastante bien el rendimiento del 8600G. Esperaba menos, pero terminamos viendo que, salvo quizás por el Cyberpunk, todos los juegos son bastante disfrutables, especialmente si estamos dispuestos a utilizar el rescalado y no tenemos una expectativa altísima en la relación a la calidad gráfica. Pero bueno, ahora sí pasemos a la estrella de la noche, el 8700G. Comenzando nuevamente con el juego más jodidamente difícil de mover del mundo, que es el Cyberpunk 2077, vemos que esta vez logramos 42 cuadros por segundo en promedio en 1080p nativos con el perfil bajo. A ver, no es la mejor experiencia del mundo, pero es suficientemente jugable. Y si aplicamos el FSR 2.1 en perfil rendimiento, pues acá sí que nos vamos a por encima de los 60 cuadros por segundo, de hecho a 66, y esto, gente, para mí es alucinante poder hacerlo con este juego y en un APU. Y créanme, se ve de lo más bien. Y de nuevo, aún no hemos hablado del Fluid Motion Frames, ya pronto vamos a eso. Pero primero sigamos con el Horizon, el cual para mi grata sorpresa es perfectamente jugable a 1080p en perfil priorizar rendimiento sin necesidad de ningún tipo de rescalado. Obviamente si activamos el FSR vamos a tener más cuadros por segundo, pero para este juego estar alrededor de 56 cuadros por segundo me parece mucho más que suficiente para disfrutarlo. Algo muy similar ocurre con el Shadow of the Tomb Raider, el cual en el perfil más bajo y a 1080p es total y absolutamente disfrutable sin necesidad de ningún tipo de upscaling, ya que corre a unos 66 cuadros por segundo también. Y corriendo el riesgo de ser repetitivo, con el Assassin's Creed Mirage pasó algo parecido. Lo pudimos correr a 53 cuadros por segundo en 1080p nativo con el perfil bajo. Tengan en cuenta que este es un juego AAA que salió apenas hace un par de meses, por lo que el logro no es menor, y a esta tasa de cuadros por segundo el juego es perfectamente jugable. Finalmente, en el Spider-Man remasterizado conseguimos 62 cuadros por segundo a 1080p de forma nativa y con el perfil muy bajo. Bien, gente, en promedio el 8700G rinde un 40% más que el 8600G, y la verdad es que poniéndolo en contexto con su precio, para 1080p es una pequeña bestia. Vale, creo que ya con esto se pueden dar una pequeña idea de qué tipo de juegos pueden o no correr en cada uno de los CPUs o APUs que estamos probando, lo cual fue mi intención al ir más pausadamente juego por juego.
Evidentemente, si los APUs pueden correr todo lo que les mostré, van a poder correr también cualquier juego competitivo que les tiren, como por ejemplo CS2, Dota, WoW, Overwatch, Valorant, Fortnite, entre muchos otros, a 1080p a más o menos altas tasas de refresco. Sin embargo, ahora quiero tomarme un segundo para hacer una aclaración un poco técnica, y es que todas estas pruebas que viste en este video fueron hechas con memoria RAM DDR5 a 6400 megatransfer por segundo, lo cual ustedes saben que no suele ser una velocidad recomendada para los Ryzen 7000. Sin embargo, en palabras de AMD, las APUs de serie 8000G se benefician muchísimo de un gran ancho de banda, por lo que se recomienda optar por memorias de alta velocidad, incluso si eso implica romper la relación 1 a 1 entre la velocidad del controlador de la memoria y la de la memoria en sí misma, con el incremento de latencia que esto conlleva. Con una relación 2 a 1 se pueden llegar a utilizar memorias de hasta 7200 u 8000 megatransfer por segundo sin problemas, y esto lograría en teoría un escalado de rendimiento bastante notorio. Algo similar ocurre con el Infinity Fabric, el cual puede llegar a subir hasta los 2400 MHz sin problemas gracias a que estos chips son monolíticos. Esto ayudaría entonces a reducir la latencia generada por lo que les acabo de decir hace un segundo. Nosotros, sin embargo, hicimos las pruebas con el Infinity Fabric a 2000 MHz, pero para el día de lanzamiento de los APUs, el perfil Expo de estos micros va a activar de forma automática los 2400 MHz. Bien, finalmente queda hablar del tan controversial Fluid Motion Frames de AMD. Si no sabes de lo que te hablo, es una de estas tecnologías que básicamente permite duplicar tus cuadros por segundo al crear cuadros ficticios entre comillas entre los cuadros genuinos que genera tu gráfica. Todo esto con la ayuda, por supuesto, de inteligencia artificial. Esto, digamos que sería muy similar a lo que hace DLSS 3.5 o el FSR 3, con la gran diferencia de que el Fluid Motion Frames se logra a través de drivers y no necesita para nada la intervención de los desarrolladores de los videojuegos para poder utilizarse, sino que está disponible en teoría para cualquier juego con DirectX 11 o DirectX 12. Este método, evidentemente, no hace falta aclararlo, no genera el mismo resultado en términos de calidad que el DLSS o el FSR 3.0, pero si tenemos en cuenta que es completamente gratis y que lo podemos activar o desactivar con un simple clic, creo que vale la pena probarlo. Acá me están viendo en este momento jugar al Cyberpunk 2077 con el Ryzen 7 8700G en 1080p sin reescalado, a más de 100 cuadros por segundo gran parte del tiempo. Esto para mí es una locura, y si me lo hubieran dicho hace tan solo un año que hoy iba a poder ser posible, les habría dicho que estaban locos. Ahora, quizás se pregunten que ¿por qué no probé todos los juegos con Fluid Motion Frames? Bueno, primero, porque con las herramientas que yo utilizo al día de hoy, es imposible hacer un benchmark que tenga en cuenta los cuadros generados por este sistema, digamos. De hecho, si ven el cuadro de la esquina superior derecha de la pantalla del Cyberpunk, que es el overlay directamente del software de AMD, van a ver que acá hay alrededor de 100 cuadros por segundo. Pero si vemos los datos de la izquierda, que son los del MSI Afterburner, vemos la mitad. Y es que los cuadros generados por el Fluid Motion Frames se agregan fuera del motor del videojuego. Se supone que en un futuro habrá integración con los distintos software para poder monitorearlos, pero por ahora es imposible hacerlo. El segundo motivo por el que no lo utilicé en los videojuegos para probar es porque realmente quería que vieras el desempeño bruto de estas APUs, que realmente no es poca cosa. Gente, el 8700G corre casi todos los juegos a 1080p a más de 45 o 60 cuadros por segundo sin siquiera reescalado. Es una locura. Y el 8600G, apenas con un poco de reescalado, ya hace que todos los juegos sean 100% jugables, salvo quizás por el Cyberpunk. Pero en general eso es una hazaña que quería que supieras y tuvieras en cuenta al momento de comprar. El punto es que el Fluid Motion Frames está ahí para que lo uses, está disponible y por supuesto que es compatible con estas APUs. Y si bien no es perfecto, yo en mi experiencia no lo vi nada mal, y realmente te recomiendo probarlo si tienes una GPU de AMD compatible. Eso sí, hay un par de cosas que debes saber que realmente no quiero agregar en este video porque ya se está haciendo larguísimo. Si te interesa el tema, ve al video que sacó el señor Michael Quesada en su canal hace unos días específicamente acerca del Fluid Motion Frames, que está bastante completo. Y otra cosa en la que no me quiero extender porque ya veo que este video va a ser súper largo, pero quiero mencionarlo sin embargo, es que estos nuevos APUs incluyen hardware dedicado para inteligencia artificial llamado Ryzen AI. A esto me refería al principio cuando les dije que había una pequeña sorpresita. Este nuevo hardware, que ahora ya viene directamente integrado dentro de los chiplets de los APU, está dedicado básicamente a acelerar tareas que requieran de inteligencia artificial y le saca a los núcleos del CPU y a la GPU la carga de llevar a cabo estas tareas para las que no fueron creadas originalmente. Todo esto a la vez que es súper eficiente a nivel energético. Sinceramente, hoy por hoy hay que decir que las aplicaciones son
pocas, ya que la gran mayoría de tareas de inteligencia artificial las hacemos directamente a distancia en data centers. Pero en el futuro próximo podría ser de mucha utilidad. Piensen en que si quisiéramos, no sé, por decir un ejemplo, tener un ChatGPT en nuestra PC pero sin conexión a internet, para alguna tarea específica obviamente, con este hardware podríamos tranquilamente hacerlo. En fin, para concluir, frente a nosotros tenemos dos APUs que son fenomenales, tanto en relación precio-calidad, como en rendimiento de CPU, como en rendimiento de GPU, como en temperaturas, como en bajo consumo. Son extremadamente actualizables y hasta tienen tecnología de inteligencia artificial preparada para el futuro. Y yo, honestamente, y siendo consistente con todo lo que les acabo de decir, no encuentro ningún motivo para no recomendarlos con los ojos cerrados. ¿Podrías acaso comprar un CPU más barato con una gráfica dedicada por el precio del 8700G y tener potencialmente mejor rendimiento? Quizás eso podría ocurrir, pero seguramente sería con piezas relativamente viejas o incluso usadas, seguramente no actualizables, y me atrevo a decir que si el precio es el mismo, la diferencia no sería demasiada. Déjame saber en los comentarios por acá abajo si te gustaría que hiciera un video armando una PC que compita con estos APUs por el mismo precio. Sin embargo, incluso si ese fuera el caso, ustedes saben que, al menos desde mi perspectiva, yo soy del tipo de personas que prefiere tener tecnología nueva de gama de entrada que tecnología quizás de gama un poco más alta pero más viejita. Así que, a mi criterio, de nuevo, estos APUs van a dominar el mercado de las PCs económicas, tal como lo hicieron los de la serie 5000 hasta hace relativamente muy poco, y también los de la serie 3000 antes de ellos. Como siempre, si necesitan saber más información acerca de los APUs, se las dejo en la descripción de este vídeo. Les mando un abrazo enorme y los quiero leer en los comentarios. Mi nombre es Guayán y nos vemos en un próximo vídeo.